Lo primero es agradecer al profesor Vandrés la invitación y al doctor Herreros. La verdad es que, como digo, es un placer para mí estar aquí. Yo creo que además la estructura efectivamente de las mesas también nos va a permitir ver pues una palabra que se ha manejado aquí, yo creo que es la primera conferencia un montón, que es la interdisciplinariedad, porque en el fondo efectivamente nos estaban hablando de derecho, de teatro, de filosofía, de arte. Bueno, pues de eso tiene que ver precisamente lo que en la mesa redonda vamos a tratar, porque eso es precisamente la tecnología en medicina o la ingeniería biomédica. Hablar de la tecnología médica hoy, yo creo que ya es que ha habido tantos ejemplos antes que bueno, es muy sencillo, porque en el fondo todo lo que hoy permite la tecnología para tener nuevos métodos de diagnóstico, de tratamiento, en las propias intervenciones quirúrgicas, sin ninguna duda en la prevención de las enfermedades, ¿no? Y precisamente la disciplina científica y profesional que se ocupa de todo esto es la ingeniería biomédica, ¿no? Quizá no me he quitado esto, me lo voy a quitar, ¿no? Perdonen que me lo quiten, así ya nos vemos. Es la ingeniería biomédica, como decía. Es decir, aquella disciplina científica y profesional que aplica los principios de la ciencia y de la tecnología en la medicina. De forma que, junto con los profesionales sanitarios, los ingenieros biomédicos trabajan absolutamente de forma interdisciplinar, desde el principio, como se dice, desde el minuto cero, ¿no? Porque si no, no tiene sentido la ingeniería biomédica. El ingeniero biomédico es ingeniero, pero, repito, si no está afrontando un problema real médico en cooperación con el médico, con la enfermera, con la matrona o con cualquier otro profesional sanitario, pues entonces no hace ingeniería biomédica, ¿no? Hablar de ejemplos, pues son sencillos, se han comentado aquí. Es decir, el papel que ha tenido la ingeniería biomédica en toda la crisis y que hasta ahora se ha hecho, pues yo creo que es absolutamente claro, ¿no? En los test de detección de coronavirus, pensar que los biosensores han permitido precisamente la detección de anticuerpos en saliva, por ejemplo. Todas las tecnologías de equipamiento médico, se ha hablado aquí también de ellas, ¿no? De lo que permiten efectivamente en todo lo que ha conseguido hacer realmente todo el diagnóstico diferencial en síndromes respiratorios a través de la tecnología médica. Lo que ha conseguido en el soporte vital, los ventiladores, los sistemas de monitorización. Y otro gran campo que no era ni muchísimo menos nuevo, que llevaba ya mucho tiempo, que era la telemedicina. Pero la telemedicina de verdad, no la llamada telefónica para hablar con un paciente. Eso no es del todo telemedicina. Tiene que ser una telemedicina donde se permita realmente que exista esa relación médico-paciente en unas condiciones adecuadas. Solamente comentar un ejemplo muy rápido que se ha comentado aquí también. Un médico amigo nuestro, con el cual habíamos trabajado mucho en temas de monitorización en pacientes VIH en un hospital, prefiero no mencionar el nombre de la persona, pues nos llama el 16 de marzo y nos dice: tengo un problema muy grave, no sé cómo podemos conseguir que los pacientes, los profesionales médicos y todos los familiares estén comunicados. Y se ha comentado antes, ¿no? Y nos dice: necesito que en 2 o 3 semanas toda vuestra expertise se ponga a trabajar. Y eso hicimos, un sistema COVID-COM, se desarrolló en 3 semanas. En 3 semanas había una app que permitía al profesional médico recibir informes en su móvil, mandarle esos test también a los familiares, establecer un medio de comunicación como un WhatsApp, pero integrado, porque no puede ser un WhatsApp cualquiera, ¿no? Y eso se hizo. Después, la verdad es que su utilización ha sido, muy buena en unos primeros meses. Después, lógicamente, ya no hubo tanta necesidad, pero esas cosas existen. Bueno, y de esto va precisamente la mesa redonda, en este maridaje entre la ingeniería biomédica, entre la medicina actual y futura, y como digo, precisamente para ver cómo puede tener cada vez un papel más importante en la medicina personalizada, en el diagnóstico basado en técnicas de inteligencia artificial, en todo lo que implica la transformación digital de la sanidad. Hablamos de esto como algo sencillo, de hecho ha habido algunas preguntas antes, ni muchísimo menos es fácil, pero efectivamente la tecnología está suficientemente desarrollada. Y para eso, tengo el placer de tenemos todos el placer de tener a 3 magníficos ponentes en esta mesa. El orden lo vamos a cambiar un poquito por un tema logístico de presentación. En primer lugar, va a hablar la doctora Isabel Plaza de las Heras, que la tengo aquí a mi izquierda, que es profesora asociada de Medicina Nuclear en la Universidad San Pablo CEU y es médico especialista en Medicina Nuclear en HM Hospitales, y que nos va a hablar de la neuroimagen
como un aliado clave en la toma de decisiones médicas. O sea que, por lo tanto, veremos a la tecnología desde el punto de vista médico. En segundo lugar, pues estará el profesor Giovanni Mancilla, que es profesor, es ingeniero en Ingeniería de Telecomunicaciones, investigador en la Comisión Interamericana también de Telecomunicaciones, y pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, y que nos va a hablar pues, del papel precisamente de la tecnología desde el punto de vista de la biotecnología de las telecomunicaciones en un problema que a veces se nos olvida en este primer mundo que llamamos, que es cómo puede dar una respuesta a la pobreza. O sea, un tema interesantísimo. Y en tercer lugar hablará pues, la profesora Patricia Sánchez González, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y que además ahora es la coordinadora del grado en Ingeniería Biomédica de la universidad. Entonces, pues bueno, yo creo que también nos va a permitir pues, ver el rol de los nuevos ingenieros biomédicos, cómo todo eso se imbrica en la medicina actual, y precisamente por la charla se titula así, la ingeniería biomédica en el futuro de la medicina. Así que sin más dilación, pues les voy a dejar con las ponencias, empezando, como digo, con la primera, con la de la doctora Plaza de las Heras, y yo estoy seguro que van a disfrutar mucho y todos vamos a disfrutar, y después pues también tendremos tiempo para dialogar. Voy a pedir a los ponentes que limiten el tiempo a los 15 minutos, yo intentaré avisar unos minutos antes si el tiempo llega, pero bueno, también me piden los organizadores que cumplamos el máximo de 1 hora, como mucho, de esta mesa redonda, que si no sabemos que todo cambia un poco los horarios. Muchísimas gracias y empezamos, por lo tanto, con la primera ponencia. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias al profesor Vandrés, al doctor Herreros por esta invitación a este 14º seminario. Voy a hablar de la neuroimagen como aliado clave en la toma de decisiones en esta mesa que es de Medicina e Ingeniería Biomédica, una alianza para el progreso, y efectivamente, aunque cuando yo empecé la carrera de Medicina en el año 99, este grado ni existía, sino que era una subespecialización de la Ingeniería de Telecomunicaciones, y curiosamente pues trabajamos en una simbiosis actualmente y pues, cogidos de la mano, ¿no? Los ingenieros y los médicos. La charla la voy a estructurar en un breve paseo por lo que es la historia de la neuroimagen. Hablaré de la elaboración de los mapas corticales, de las técnicas de imagen de resonancia magnética funcional, de la toma de decisiones y de la corteza prefrontal, de las limitaciones que hay en los estudios, de los nuevos proyectos de investigación y unas conclusiones. ¿Cómo funciona el cerebro? Pues el cerebro es el gran desconocido, ¿no?, de nuestro cuerpo, porque sabemos la fisiopatología de los pulmones, del aparato digestivo, el corazón, pero el cerebro sigue siendo un gran desconocido. Es una masa gelatinosa de 1,5 kg, cuya función básica es mantenernos con vida y que interaccionemos con el medio externo. Ya en el 1600 a.C. Se descubrieron unos papiros en Egipto que hablaban, fundamentalmente estaban basados en 48 casos clínicos de traumatismos cráneoencefálicos, y eran muy descriptivos y ya apuntaban cómo era el cerebro. En la escuela de medicina griega se empezaron las primeras disecciones, y en la escuela de Alejandría pues tenemos dos figuras como son Herófilo y Erasístrato de Cos, ¿no? Herófilo centró su atención en el cuarto ventrículo, lo consideraba el asiento del alma, y Erasístrato pues le dio mucha importancia a lo que son las circunvoluciones en el intelecto y identificó los centros de control cerebral. Galeno de Pérgamo, debido a la legislación romana, pues centró sus disecciones en animales, y durante la Edad Media, en la expansión del cristianismo, como se consideraba la disección una blasfemia, pues se interrumpieron. Ya en el Renacimiento italiano se volvieron a hacer disecciones en cadáveres, y Andrea Vesalio publicó el Humani Corporis Fabrica, contribuyendo pues, al estudio de la neuroanatomía. Leonardo da Vinci hizo dibujos muy exhaustivos en 3D de la estructura cerebral, porque inyectaba cera caliente y así podía definir estas estructuras. Leonardo da Vinci estudió el sistema. Bernard Lewis publicó en el 1873 el primer atlas de neuroanatomía fotográfico, y Santiago Ramón y Cajal, a pesar de ser pues un apasionado de la fotografía, pues centró todo su estudio en el microscopio, ¿no? Y nos aportó pues estos dibujos tan maravillosos de las distintas neuronas, tanto del córtex cerebral, del hipocampo
o piramidales, que no son solo meros dibujos, sino, como podéis ver, hay unas flechas direccionales donde él hablaba del sentido que seguía la información en el cerebro, y junto con la tinción de Golgi pues, tenía estos dibujos tan exhaustivos de la neurona. Por esto recibieron conjuntamente el premio Nobel en el 1906. Él estableció lo que es la doctrina de la neurona, que son células individuales, y explicó cómo envían y reciben la información pues a través de estos axones y las dendritas, ¿no? Y esto es lo que ha sentado la base de la neurociencia moderna. Corbinian Brodmann es un neurólogo alemán que dividió el córtex cerebral en 52 regiones distintas. Antes se pensaba que el cerebro era una cosa homogénea, y él estableció estas 50 regiones que actualmente se siguen utilizando pues, en las pruebas de neuroimagen. Penfield, un neurocirujano canadiense que trabajó mucho con enfermos de epilepsia, durante sus cirugías lo que hizo es estimular con impulsos eléctricos el córtex temporal, y vio cómo los pacientes evocaban emociones y recuerdos que estaban grabados neuronalmente. Esto se conoció como el procedimiento de Monreal, y explicó lo que conocemos hoy en día como el homúnculo de Penfield, que no es más que un mapa de la corteza cerebral que muestra el lugar de cada órgano y sentido en el cerebro. Así distinguió tanto el homúnculo motor y el somatosensorial, que, como veis, cada parte del cuerpo pues, está representada, y cuanto más grande es la zona representada, más intensas son las conexiones neuronales y mayor espacio ocupa nuestra corteza. Y con el desarrollo de la neuroimagen, pues en 1895 Röntgen publicó el descubrimiento de los rayos X, pero nos dimos cuenta que no se podía visualizar perfectamente el cerebro con los rayos X. Y Dandy, pues, otro neurocirujano del Hospital Hopkins, desarrolló la técnica de la ventriculografía y neumoencefalografía. En el 1927 Moni desarrolló la angiografía cerebral, y en el 29 Berger publicó el primer estudio de electroencefalografía en humanos. En el 1971 Hounsfield, junto con el radiólogo Ambroise, generaron por primera vez una imagen TAC. Y a partir de los años 70 pues, comenzaron los fundamentos físicos y biológicos de la resonancia, que se basaban en el movimiento de los átomos dentro de un campo magnético, y en los años 80 pues, apareció la primera resonancia comercial con aplicación clínica. En el 1975 tenemos el primer PET, que es un tomógrafo por emisión de positrones que estudia el metabolismo del cerebro a través de distintos trazadores. Y en el 2001 y 2010 disponemos de tecnología híbrida, tanto PET-TAC como PET-resonancia. Yo tengo la suerte de trabajar en el Hospital Puerta del Sur. Es un centro que dispone de una máquina híbrida, de un PET-resonancia, que es el único que está en España y que se utiliza para uso clínico, donde tenemos un tomógrafo PET junto con una resonancia de 3 teslas. Esto nos va a permitir una adquisición simultánea de una imagen morfológica de resonancia, ¿no?, con las secuencias avanzadas que veis abajo, con una adquisición de imágenes PET durante un tiempo de 20 minutos. ¿Qué nos va a aportar la imagen estructural? Pues sobre todo morfología, ¿no?, anatomía de la estructura del cerebro, con las imágenes del TAC y la resonancia, y la imagen funcional pues nos da una información más fisiológica, bioquímica, ¿no?, con las secuencias avanzadas de la resonancia y del SPED y el PET. El PET no solo tenemos la 18-fluor desoxiglucosa, tenemos otros trazadores que también los utilizamos para el estudio del cerebro. ¿Por qué utilizamos la resonancia funcional y no el PET para mapear el cerebro? Bueno, fundamentalmente porque no vamos a inyectar contrastes paramagnéticos, gadolínio, y porque con el PET pues, tenemos que inyectar radiotrazadores. La resonancia magnética funcional lo que nos va a hacer es mapear la corteza, ¿no? Vamos a visualizar áreas cerebrales funcionales que intervienen al realizar una tarea específica o un estímulo, ya bien sea motor, somatosensorial, verbal, visual o auditivo, ¿no? Y dependiendo de esas zonas que se activen, como veis en esta representación o en este mapa cortical, donde está la corteza somatosensorial y motora en la parte del lóbulo frontal, o el área de Broca, el área del lenguaje, o la corteza visual que está en el área occipital. Las aplicaciones fundamentalmente clínicas son pues, lo que nosotros hacemos en el hospital,
es crear estos mapas corticales para detectar áreas de riesgo en pacientes que tienen tumores cerebrales, hay que operarles y hay que ver las áreas elocuentes para planificar esa cirugía y que no afecte pues, al lenguaje, a la corteza motora o visual. Y también para determinar cuál es el hemisferio dominante del lenguaje o de la memoria. Y también es importante su uso pues, para evaluar la experiencia y el entrenamiento en distintos mecanismos de plasticidad cerebral, ¿no? Pacientes que tienen daño cerebral adquirido o en estudios de envejecimiento y demencia. Esto se basa fundamentalmente en el efecto Boll, que lo que hacemos cuando activamos un área cerebral es que hay un aumento de consumo de oxígeno, se produce un acoplamiento neurovascular, esto produce un aumento del flujo sanguíneo, aumenta la oxihemoglobina y disminuye la desoxihemoglobina, que para nosotros sería la sustancia paramagnética que, por así decirlo, haría de contraste biológico, ¿no? Esto produce una disminución de la susceptibilidad y aumenta la imagen en la secuencia T2. ¿Cómo hacemos las resonancias funcionales? Pues lo primero que hay que hacer es diseñar un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es la tarea que va a realizar el sujeto durante la adquisición de las imágenes por resonancia. Son estímulos que están organizadas con pautas temporales y así vamos a poner en marcha procesos cognitivos, motores o sensoriales para localizar esa arquitectura funcional que está subyacente a ellos, ¿no? Al paciente, bueno, antes le tenemos que explicar el procedimiento, ¿no? Para que lo entienda, pero le conectamos con unas gafas que están conectadas a un ordenador donde él va a ir viendo las pautas que tiene que realizar. Por ejemplo, si queremos hacer un paradigma motor, pues le decimos, le va a aparecer una imagen a través de las gafas con un pie, cuando vea el pie tiene que hacer un movimiento de flexoextensión. Los paradigmas pueden ser en bloques que comparan periodos donde se realiza la actividad y periodos en reposo, que es el que utilizamos actualmente, o paradigmas diseñados a eventos, pero que esto es más en ensayos clínicos. Esto pues, es un ejemplo, ¿no? Le van pasando al paciente las diapositivas que él va viendo a través de las gafas, donde ve una diapositiva blanca, donde no tiene que hacer nada, está en reposo, y una diapositiva donde le dice que tiene que mover las manos. Bien, si queremos activar el área motora de la mano. Si queremos activar el área visual, pues un tablero de ajedrez y bueno, los bloques tienen que tener la misma duración. Esto es un ejemplo, ¿no? De un paradigma motor. Decimos que haga el movimiento de flexoextensión o el finger tapping, ¿no? Que es ir moviendo los pulgares con el resto de las manos o dar besos. En este caso, por ejemplo, decimos al paciente que mueva la mano derecha y vemos en la resonancia funcional que se activa el área motora primaria en el giro precentral izquierdo, que aquí veis la representación en el homúnculo de Penfield. Este paciente que tiene una lesión en el lóbulo frontal izquierdo y queremos hacer eso, un estudio funcional previo a la cirugía, pues hacemos un paradigma motor del pie, como vemos a la izquierda, y uno de la mano, ¿no? Para ver las áreas que se están activando, que vemos que están próximas a la lesión. Como este otro paciente que tiene un oligodendroglioma frontal izquierdo y también queremos evaluar esa corteza motora con el paradigma del apartado B o para ver el área del lenguaje, que en este caso vemos que su hemisferio dominante es el izquierdo. En nuestro hospital tenemos un centro integral de neurociencias donde se hace mucha investigación, sobre todo con pacientes con Parkinson, todo esto liderado por el doctor Obeso. Hay muchos doctorandos, ¿no? Que están investigando y haciendo mucha resonancia funcional con los pacientes con Parkinson. Este es un ejemplo de un paradigma con el que se está valorando la parte motora como ellos suelen tener afectada la vía nigroestriada, tienen temblor. Entonces se le ponen dos tareas más sencillas, como es firmar o escribir una palabra en español, y unas tareas más complejas, como son escribir la misma palabra en polaco o en griego. Todavía no tenemos los resultados preliminares. Y bueno, ¿qué pasa con la toma de decisiones? La toma de decisiones es una función ejecutiva muy compleja que se sitúa en la corteza prefrontal, como otras funciones que también están en la corteza prefrontal, como es la flexibilidad mental, la planificación, la atención ejecutiva, la memoria operativa, el control inhibitorio o nuestra relación social. Es la parte del cerebro más desarrollada, ocupa un tercio de la superficie cerebral
y es un área de asociación multimodal, tiene extensas conexiones con prácticamente todo el cerebro. Está muy desarrollada en primates no humanos y es responsable de los procesos evolutivos más complejos. Tiene una maduración tardía en la tardoadolescencia y esto también produce que sea más propensa a la lesión. El sistema frontoestriatal pues, lo compone lo que es la corteza prefrontal, que está formada por la orbitofrontal, que está implicada en la afectividad y la conducta, la parte más ventromedial, que está más cerca de la corteza límbica, y la dorsolateral. Y las partes subcorticales, como los ganglios basales, que están relacionados con el movimiento, el tálamo, que es la estructura por donde pasan prácticamente todas las vías neuronales y el cerebro, pues estas dos regiones interactúan entre sí y con estructuras subcorticales. La corteza prefrontal recibe información tanto visual, auditiva, muchos estímulos, recibe información de nuestras emociones, de la memoria que tenemos guardada ahí en la corteza, tiene muchas conexiones con el tálamo, con los ganglios, y esto va a hacer que luego la corteza prefrontal emite un control en la atención, en la conducta, en la ejecución, ¿no? Y distinguimos dos zonas en la corteza prefrontal, la parte izquierda, que es la parte como más fría, donde interviene más la planificación, por ejemplo, cuando decidimos tomar una decisión acerca de algo que ya tenemos automatizado, ¿no? Cuando vamos a trabajar ya sabemos la ruta que tenemos que coger, es algo ya más lógico. Y la parte prefrontal derecha está más, que le llamamos la parte caliente, más basada en las emociones. Cuando tenemos que tomar decisiones pues, más subjetivas, como qué me voy a poner o si voy al cine o al teatro. Los primeros estudios que se hicieron acerca de la toma de decisiones con resonancia funcional, pues los lideró Joshua Greene en el 2001, donde planteó el paradigma del dilema del tren. Entonces, se planteaba si, por ejemplo, pasa un tranvía que va a atropellar por una vía a 5 personas y tú tienes la capacidad de activar una palanca que va a cambiar el rumbo del tranvía y solo va a atropellar a uno, pues ¿qué decisión tomas, ¿no? Y se vio que en los sujetos que actuaban más racionalmente se activaban unas vías y en los que se actuaban más emocionalmente otras. Para la toma de decisiones también se ha utilizado mucho el paradigma del gambling task, que está basado en 4 montones de cartas donde al sujeto se le da una cantidad de dinero y en función de las que va levantando pues gana o pierde, pero bueno, este paradigma tiene problemas de metodología y no es muy válido y bueno, no se utiliza. ¿Qué pasa con el efecto Pepsi? No sé si lo conocéis, pero a un grupo de sujetos se le dio a probar una bebida de cola, pero no se le dijo si era Coca-Cola o Pepsi, simplemente probaron sin saber lo que era. Curiosamente, la mayoría eligió la Pepsi, a pesar de que a la mayoría, al 80% de la población, le gusta más la Coca-Cola. Se vio que ahí estaban tomando una decisión donde se activaba más la corteza orbitofrontal, ¿no? Que estaba más basada en el gusto, las emociones. Cuando ya les enseñaron la lata de Coca-Cola y la lata de Pepsi, elegían la Coca-Cola. Su decisión estaba más basada pues, en el conocimiento, ¿no? En la publicidad. Ahí se activa la corteza dorsolateral. Vale, ya termino. Nada, hablar de Antonio Damasio, un neurólogo que publicó El error de Descartes, donde relacionaba las emociones en la toma de decisiones, que habló mucho de Phineas Gage, que es una persona que tuvo un accidente que le atravesó una barra y le destruyó la corteza orbitofrontal. Antiguamente se pensaba que la estructura cerebral no tenía partes, ¿no? Y se vio que después de este accidente, que sobrevivió afortunadamente, pues había roto el equilibrio en sus facultades intelectuales. Limitaciones de los estudios, pues fallos en la metodología de los diseños de paradigmas, que puede haber muchos factores de confusión cuando adquirimos resonancias funcionales por estímulos externos y bueno, que el procesado de las imágenes es muy complejo. Solo hablar de los proyectos de investigación actuales, ¿no? Que se ha invertido muchísimo dinero en los últimos años a nivel de la Unión Europea en el proyecto Cerebro Humano, en Estados Unidos el proyecto BRAIN, que lo lidera Rafael Juste. También hablar del conectoma humano, que es el genoma de nuestro cerebro.
que bueno, los logros que ha conseguido en 12 años es descifrar el conectoma de un gusano nematodo que tiene 300 neuronas y se han descifrado sus 7.000 conexiones interneurales. No sé si llegaremos a descifrar las nuestras. Y esto plantea unos problemas éticos y por eso se han establecido unos neuroderechos, ¿no? Porque cuando se disponga de toda esta información de nuestro cerebro, pues tenemos que proteger nuestra privacidad mental, ¿no? Que esta información no pueda ser extraída ni descifrada sin nuestro consentimiento, la identidad personal del yo, la libertad, ¿no? Para poder tomar decisiones sino que no estén controladas desde fuera, tanto por la neurotecnología como la inteligencia artificial, y que tengamos un derecho equitativo a las nuevas tecnologías de aumento de sensibilidad cognitiva. Y como conclusión, y ya termino, que existe una estrecha relación entre medicina e ingeniería biomédica, que esto ha permitido el avance neurocientífico, que la toma de decisiones es una función ejecutiva compleja elaborada por la corteza prefrontal, donde existe una parte más caliente basada en las emociones, que es la corteza orbitofrontal, y una corteza más fría, que es la dorsolateral, más basada en la lógica, que la resonancia funcional es la prueba gold estándar, ¿no? Para el mapeo cortical, y que la principal limitación de estos estudios pues, es hacer un buen diseño de los paradigmas para valorar las decisiones, y que los grandes desarrollos de la neurociencia han hecho necesario pues, establecer estos neuroderechos. Si seguís interesados en esto, pues estos libros, y como decía Cajal, el cerebro es una selva impenetrable donde muchos investigadores se han perdido y espero que no nos suceda a nosotros. Muchas gracias. El ejemplo que ha comentado Elena es magnífico. En el fondo, efectivamente, tenemos bastantes proyectos de investigación entre nuestra universidad y vuestro hospital, que es algo que en el centro vuestro de neurociencias, precisamente. Muy bien, cuando quieras. Buenos días a todos. Primero, agradecer pues, a la organización del evento, el haberme invitado. Me voy a poner del otro lado. No voy a estar dentro del hospital, voy a estar fuera del hospital. ¿En dónde? Donde hay alrededor de 1.500 millones de personas que hoy viven por debajo de la línea de pobreza, que no tienen ni siquiera $1 diario para comer. Imaginen ustedes sobrevivir con €1 diario, 2 euros diarios. Resulta que hay 1.500 millones de personas hoy que les pasa eso. Entonces, acá, primero, hay una inequidad impresionante, la desigualdad es aberrante. ¿Cómo es posible que el 1% de la población tenga más del 30% de los ingresos globales? Y el sector que yo represento, que es un poquito las tecnologías, están los hombres más ricos del mundo, ¿cierto? Ahí están. Entonces, ¿por qué sucede eso? Y del otro lado, mire la ciudadanía como esto es tomado de nuestro grupo de investigación. Nosotros en ciudades como Bogotá hacemos estudios en zonas vulnerables. Estas son sus realidades. Ese es su acueducto. O sea, el agua que nos llega a nosotros a diario, a ellos les toca llevarla con mangueras. Viven en unas condiciones precarias. Mire ese tipo de viviendas. ¿Sí? Por ejemplo, este lugar son 5.000 familias, comunidad verbenal, 5.000 familias que están en estas condiciones. Más del 90% viven por debajo de la línea de pobreza. Pero, o sea, pues vamos a encontrar todos los problemas que van a estar correlacionados ahora con la medicina, ¿no? Por ejemplo, el tema de desnutrición, ¿cierto? El tema de analfabetismo, consumo de drogas. El consumo de drogas es algo que nos llega a diario a los hospitales. ¿Cómo tratarlo? ¿Sí? Estos barrios no están legalizados, tienen problemas infinitos de salud, o sea, casi que si uno hiciera un pareto entre las condiciones de salud de las personas más pobres del mundo, son las que mayores están más expuestas a tener problemas de salud, por obvias razones, pues ven las condiciones en las que están. Pero España, me estuve viendo, no estamos aparte del problema. Esto es aquí en Huelva. ¿Sí? Están llegando muchos inmigrantes que están viviendo en unas condiciones, mira, infrahumanas.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos desde nuestra...? Entonces, por ejemplo, estudiantes como ustedes, los estudiantes que están acá, hacen este tipo de caracterización en nuestra universidad. Van a estas comunas y buscan qué tipo de proyectos pueden realizar. O sea, cómo podemos aportar desde nuestro quehacer diario. O sea, no ser hipócritas, como decían esta mañana, con el resto de la humanidad. Más o menos los cálculos dicen que si el 5%, solo el 5% de lo que hoy ganan los 1000 hombres más ricos del mundo se dedicara a erradicar la pobreza, no existiría. ¿Se imaginan esas cifras? O sea que somos realmente unos hipócritas sociales. Pero ¿qué hacemos para eso? ¿Qué tenemos que, o sea, cuál sería el cambio en el chip que tenemos que hacer para hacer, digamos, la posibilidad real de los que están allí en la calle, poderles cambiar? Entonces, pues ahora sí me meto un poquito con la CEPAL. Yo creo que ustedes lo manejan mucho mejor que yo, pues digamos el tema de la clasificación de las biotecnologías modernas. Cuando dicen color rojo, pues ya sabemos que es salud y medicina, amarilla, alimentos y nutrición, azul, acuicultura, ambientes marinos, verde, agricultura forestal, marrón, biotecnología animal y veterinaria, púrpura, bioseguridad y propiedad intelectual, blanca, bioindustrias y bioprocesos, oro, bioinformática, nanotecnología y gris, ambiente. Entonces, quise hacer un paralelo de las necesidades y por qué sucede que haya todas estas personas pobres. O sea, cuáles son esas causas raíz para que todas estas personas estén en esas condiciones. Y cómo desde la biotecnología podemos aportar. Entonces, desde la biotecnología podemos aportar a reducir, sí, definitivamente sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, son gran cantidad. Pero me quito un poquito el tapabocas para la foto, eso es para mi universidad. Entonces, sí, pero los aportes de la tecnología se deben combinar con otras disciplinas que hoy existen. Hay muchísimas disciplinas hoy que están siendo desarrolladas. ¿Han escuchado la industria 4.0? ¿De pronto les es familiar ese tema? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? Bueno, es que son industrias que hoy son las industrias del futuro, en las cuales lo que queremos es que haya poca intervención humana y haya una gran cantidad, al final del día, una producción grandísima con poco esfuerzo humano. Entonces es como el poder de las máquinas, ¿sí? Cómo lo potenciamos, cómo lo llevamos hacia allá. Entonces, de allí nacen varias tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Sí la han escuchado a diario? La tenemos cada vez que entramos a nuestro computador. Si usted busca, voy a ir a Francia, al rato ya le están llegando ofertas de ir a Francia, ¿cierto? Ahí está la inteligencia artificial. El Big Data, la computación en la nube, el Internet de las cosas, blockchain, ese es bien famoso, ¿no? Y acá nos puede servir muchísimo en el sector de la salud del blockchain. Por ejemplo, en muchos de nuestros países tenemos una problemática, aparte de que todos estos recursos son limitados, escasos, como todos los que tenemos en los hospitales, en el sector de la salud, se los apropian. Es infortunado. Entonces, ¿cómo desde blockchain se podría hacer para que la tecnología ayude a que esos recursos no se pierdan? Ahí están esas tecnologías para ayudar. Obviamente, permiten asegurar la trazabilidad, que haya globalidad de acceso a las historias clínicas. Lo que decíamos esta mañana, la pregunta como, digamos, el pésame de la ingeniería. Oiga, ¿qué pasó con esta persona que murió casi 3 meses después? Y si somos capaces de estar chateando en tiempo real, pasando el Atlántico, comunicándome a diario con mi hija todos los días, y no somos capaces como ingeniería de salvar una vida con una cosa tan sencilla como esta, que era enviar una información. Entonces, algo está sucediendo y pues obviamente es cómo logramos cerrar esto. La pandemia nos está enseñando mucho, ¿no? Nos ha ayudado a unirnos. Entonces, hice un poco como para las trampas de pobreza. ¿Qué son las trampas de pobreza? Normalmente las personas no están
en la pobreza porque quieren, sino que alguna cosa les pasó. Por ejemplo, hay personas que no tienen movilidad, no pueden acceder a un sistema de salud, no pueden, tienen temas complicadísimos de lejanía, están en lugares que hoy son desérticos. Por ejemplo, en África hay mucha pobreza por el tema de cambio climático y todos los días lo vemos en televisión, ¿sí? Entonces, para ingreso, hambre y desnutrición, ahí un poco la biotecnología aportante sería la amarilla y la verde. Los nutracéuticos, alimento o parte que proporcionan beneficios para la salud, las plantas transgénicas, todo esto es biotecnología. Precariedad de la salud, pues obviamente todo el tema que vieron que era el tema roja, la biotecnología roja. Ahí está salud y medicina general, los frentes son múltiples, desde la niñez hasta los adultos mayores. De ahí ahora les voy a contar que vamos a ponerle un trabajo a nuestro doctor Benjamín, un reto que nos estamos poniendo conjuntamente para aportar realmente. Nivel educativo, pues es que si una persona no está nutrida, como vimos al principio, ¿qué aprendizaje puede tener? La cantidad de hijos, eso sí es impresionante. Cuando va a una de esas comunas, el promedio de hijos son 5. O sea, entre más pobres, más hijos y más mascotas. O sea, nos tocó dentro de los cajoncitos que vieron allá, hay uno especial para mascotas, porque eso es impresionante. O sea, entre más pobreza, como que es la forma de sentirnos, no sé, acogidos o algo así. Mayores riesgos, pues es que desafortunadamente estas personas viven en condiciones infrahumanas. Por ejemplo, veían que estaban en unas montañas, pues es que hay riesgos de deslizamiento. Si llueve mucho, esas casas se deslizan. Por ejemplo, en este barrio específico pasan unas líneas de alta tensión, están expuestos a que en cualquier momento se electrocuten, mejor dicho, todos los riesgos que puede haber. Desempleo, pues obviamente si no hay ingreso. Entonces, por ejemplo, acá es muy interesante un tema que ahorita nos atañe a todos, la producción local. Tenemos que emigrar hacia allá, creer en lo local, porque traer nuevamente, estamos teniendo el problema actual con China, ¿no? Todos estamos afectados, estamos asustados porque de aquí en diciembre no va a haber qué comprar y entonces los costos se nos van a subir para los regalos de Navidad. Eso es una realidad. Entonces la producción local tiene que entrar a funcionar. El cambio climático y medio ambiente, pues ahí de todo. Esta última es una cosa que de pronto acá en un seminario de medicina pueden salir líneas de investigación fascinantes. Las personas muchas veces son pobres porque están metidas en vicios, factores psicológicos, desigualdad, comportamiento humano, corrupción, escalas de valores invertidas, etc. En eso hay una línea de investigación que yo le he llamado biopsicotech, o sea, cómo desde la psicología podemos aportar. Y sería maravilloso que lográramos cambiar, imagínense cambiar a nuestros políticos, que el que fuera a ser político le quitáramos el chip de la corrupción, ¿sí? Sería algo, pero entonces vamos a, ¿cuál sería la contra de lo que nos acaba de decir la doctora? ¿Qué pasaría? Tendríamos unos problemas éticos impresionantes, ¿cierto? Quisiéramos también que estas personas tuvieran posibilidades. Muchos no salen de la pobreza porque no creen en sí mismos, que no tienen esos valores. Se esconden detrás de situaciones, detrás de un televisor, detrás de, eso sí, por ejemplo en Cartagena, en Colombia, los barrios más pobres tienen unos equipos de sonido, prefieren dormir dentro del equipo de sonido. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo lograr que esas escalas de valores sería el biotech? ¿Qué aportar de nuestras disciplinas? En la actualidad, aplicaciones conjuntas como la telemedicina, que es el reto que estamos acá, encontré un caso muy interesante del Hospital de Alcorcón, que a través de la telemedicina atiende a pacientes en cárceles mediados por las tecnologías. Entonces, ¿cómo llevar eso a este escenario que vimos allá de estas comunas? Entonces, nos hemos planteado el reto de lograr, y es algo que le estoy diciendo aquí al doctor Herreros, que
vamos a hacer, ¿sí? Cómo atender, por ejemplo, dar un granito de arena, cómo atender a la niñez, cómo lograr peso, talla, etcétera, medidas muy normales del sector de la salud, ponerlas al servicio y hacer una atención remota y dar la primera alerta, oiga, estos niños están desnutridos, pues ¿cómo van a aprender? Listo, sí, ya estoy terminando. Y esta parte me parece también, o sea, cualquier disciplina de profesión debe estar orientada a los seres humanos. Lo veíamos acá, y qué bueno que salió de manera importante hoy ese tema, la humanización. Entonces, ¿cómo humanizar a esas personas que están allá? ¿Cómo desde un hospital, desde nuestras ingenierías, desde nuestras universidades, cómo hacemos para aportar esa milla extra para reducir la pobreza? Conclusión, cada ser humano desde cualquier disciplina tiene la oportunidad de aportar, cualquiera. El hecho está en poder entremezclar voluntades, tecnologías, recursos y políticas que permitan romper las trampas de pobreza para que las siguientes generaciones puedan aportar de manera definitiva a la tarea única y prevalente que es la sostenibilidad del planeta. Si todos no nos ponemos a pensar en la sostenibilidad del planeta, todo esto que estamos haciendo hoy, en 50 años ya no hay planeta. Entonces, tenemos que orientarnos todos hacia allá. Eso es todo. Buenos días, gracias Enrique por la introducción y en primer lugar me gustaría agradecer a la organización del seminario por haberme invitado a esta mesa redonda y durante los próximos minutos voy a hacer un breve recorrido sobre la ingeniería biomédica, adentrándome en la necesidad de llevar a cabo procesos de formación que entrenen a estos ingenieros biomédicos para trabajar en esos entornos multidisciplinares. Si comenzamos definiendo la ingeniería biomédica, algo ya nos ha dado una visión primera en su introducción Enrique, la podríamos definir como esa disciplina científica que aplica los principios de la ingeniería, en medicina, en biología, para el cuidado de la salud y trabajando en los diferentes aspectos desde la monitorización, diagnóstico, terapia, prevención y, por qué no, también desde la educación. Hay autores que indican que existe la ingeniería biomédica desde que se aplicaron los primeros remedios a problemas particulares del individuo, como puede ser esa prótesis del dedo gordo del pie, que fue descubierta en una tumba egipcia con una antigüedad de unos 3000 años. Otros autores mencionan los primeros dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci y sus aproximaciones a brazos de palanca, o incluso los trabajos de Luigi y de Kelvin sobre la conducción eléctrica en los seres vivos. No obstante, no fue hasta el desarrollo de la instrumentación electrónica y eléctrica lo que produjo una explosión en los principales resultados y se puede considerar como uno de los principales orígenes de los orígenes más cercanos al ámbito de la ingeniería biomédica. Se da principalmente entre los años 1890 y 1930, cuando empezamos también con el registro de las señales electrofisiológicas, como pueden ser los primeros electrocardiogramas y electroencefalogramas. Posteriormente aparecieron ya los equipos de imagen médica, que también nos ha contado la doctora Isabel, que hoy ya conocemos, lo que supuso en ese momento también un momento disruptivo en la práctica clínica. Los ingenieros biomédicos está claro que trabajan con una amplia gama de profesionales que van desde otras especialidades de la ingeniería, como también científicos de laboratorio, médicos, enfermeras y diferentes profesionales del ámbito sanitario. Las habilidades de comunicación sólidas son esenciales para ese trabajo interdisciplinaridad y muchas veces los ingenieros biomédicos son ese puente de comunicación y saben hablar el idioma de la ingeniería y el idioma de la medicina. Entre sus áreas de trabajo destacan la bioinstrumentación con el diseño y desarrollo de sensores, por ejemplo, sensores de señal vital fisiológica para monitorización de pacientes. También colaboran en el diseño de nuevos dispositivos médicos que permiten la monitorización de los pacientes en entornos intra- y extrahospitalarios. Otro de los ámbitos en el que el trabajo o de gran interés y calado de la ingeniería biomédica es en el ámbito de las imágenes médicas, donde el trabajo puede ser en el desarrollo de mejoras en los propios equipos de adquisición y también con el desarrollo de nuevos algoritmos y nuevas herramientas que permitan el procesamiento y extracción de información de interés de las principales modalidades de imagen médica con las que hoy trabajamos: resonancia magnética, PET, SPECT, TAC, entre otras.
Otro de los ámbitos donde se ha ido introduciendo la ingeniería biomédica es en los propios quirófanos, desarrollando sistemas que permiten también llevar a cabo cirugías virtuales, con la incorporación también de sistemas de planificación quirúrgica y además también sistemas que permiten la realización de cirugías robotizadas. Y el último gran área de trabajo, que ya se ha comentado también aquí brevemente y que os traigo aquí, es el de la telemedicina y desarrollo de soluciones de mHealth. Soluciones que integran dispositivos médicos, que permiten el diagnóstico, tratamiento, la prevención, la mitigación del dolor. Dispositivos también que pueden llevar a cabo a través de wearables, que pueden llevarse en el cuerpo o bien llevar como accesorios, como pueden ser las pulseras de actividad que muchos de nosotros llevamos hoy en día en nuestras muñecas. Los ingenieros biomédicos son los encargados también de desarrollar aplicaciones para smartphones, para tablets, que permiten recolectar datos, gestionarlos y compartirlo no solo entre los profesionales, sino también en pacientes y profesionales. Todo esto integrados en determinadas plataformas software que permiten también una gestión eficiente de los procesos, un almacenamiento, una gestión segura de los datos que estamos manejando, incorporando también sistemas que permiten ayuda a la decisión clínica y incorporando tecnologías como pueden ser las ya mencionadas de inteligencia artificial, visualización analítica, Big Data, entre otras tecnologías. La crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto los principales retos y necesidades en términos de salud digital a los que se enfrenta actualmente el sistema sanitario y ha acelerado también los cambios que permitirán alcanzar dicha transformación, procesos por los que también viene clamando de alguna manera la ingeniería biomédica y que ha abierto el camino de forma incipiente hacia lo que podríamos llamar el hospital del futuro o la medicina del futuro. Esta transformación digital supone un paso fundamental para alcanzar una atención preventiva, diagnóstica y terapéutica, lo más importante, centrado en el paciente, porque está claro que el objetivo final es llevar a cabo o alcanzar una mejora de la salud de las personas. Y es en este ámbito de la transformación digital donde, bajo mi punto de vista, el ingeniero biomédico debe jugar un papel muy importante. Y es en esta transformación y del papel de la ingeniería biomédica el centro sobre el que va a versar el próximo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, que se va a desarrollar el próximo jueves y viernes de manera online, organizado con nuestro grupo también de investigación. Como decía, os quería presentar un poco la labor que hacemos en el ámbito de ingeniería biomédica desde la Universidad Politécnica de Madrid, y os comentaba que somos líderes en ingeniería biomédica, en tecnologías sanitarias, con una destacada participación tanto en proyectos nacionales como internacionales, con unas fuertes alianzas con instituciones punteras en investigación médica y una estrecha relación en centros de I+D con de los diferentes hospitales. Contamos con 51 grupos de investigación, más de 10 escuelas universitarias, más de 10 centros de investigación singulares, con diferentes áreas de trabajo, y una cosa que me parece muy importante destacar es que contamos con más de 60 convenios con los hospitales. Pero todo proyecto de investigación y desarrollo en este área no tendría sentido si no se lleva a cabo desde sus orígenes con equipos clínicos, que no expongan solo sus necesidades y que validen los resultados desarrollados por el proyecto, sino que también sean el centro sobre el que pivote todo el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, incorporando metodologías de codiseño y de variación continua de las diferentes soluciones que se den en los diferentes proyectos. Pues bien, para que el ingeniero biomédico pueda ayudar a resolver estos retos de la medicina es fundamental encaminar su formación de manera eficiente y formarles desde el principio para este trabajo en equipos interdisciplinares y para que sean capaces de lo que decíamos antes, hablar el mismo idioma que los médicos. En España, como antes apuntaba también la doctora Isabel, se produjo la primera formación de grado en ingeniería biomédica en 1985 con la introducción de 2 asignaturas en el programa de ingeniería de la telecomunicación. Poco a poco fueron apareciendo los programas de doctorado en ingeniería biomédica en España. En el 89 se creó el primer máster europeo en ingeniería biomédica con 16 universidades europeas. Se creó el primer máster europeo en tecnologías de la información y comunicaciones en medicina en el año 91, con la participación de 12 universidades, también dentro del ámbito del programa Erasmus-Sócrates, y ya fue en el año 94 cuando se introdujo en el programa de ingenieros de telecomunicación una intensificación completa que antes se llamaba intensificación en bioingeniería. Con el Plan Bolonia fueron muchas las universidades que empezaron a ofrecer estudios en ingeniería biomédica y actualmente en España contamos con unos 21 grados en universidades públicas y privadas,
a lo que además habría que sumar los programas de especialización a través de los másters y los diferentes programas de doctorado. En concreto, en la Universidad Politécnica de Madrid contamos con un grado, con el grado de Ingeniería Biomédica, cuyo primer año de grado y de implantación fue en el 2011-2012. El plan académico consta de 240 créditos ECTS y están involucrados 6 centros de la Universidad Politécnica de Madrid, si bien el centro responsable de la titulación es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. La oferta actual de plazas es de 90, tenemos una nota de corte que ronda el 13,2 y actualmente tenemos más de 650 alumnos matriculados. Al acabar el grado de Ingeniería Biomédica, los alumnos pueden llevar a cabo el máster universitario de Ingeniería Biomédica. En este caso es un máster de 60 créditos ECTS, es decir, un año de duración, que se imparte íntegramente en inglés. También es un máster intercentros de la Universidad Politécnica de Madrid y con 2 especialidades muy concretas. Una enfocada para aquellos alumnos que vienen de los grados de Ingeniería Biomédica y el otro itinerario, otras especialidades para los alumnos que vienen de otras especialidades, pues una ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicación, ingeniería química, por ejemplo. Y contamos con un itinerario internacional gracias al paraguas de EIT Health. Pues en toda esta formación de grado y máster, la idea es que desde el principio trabajan en equipos interdisciplinares. Un ejemplo de esto son las prácticas en hospitales que nuestros alumnos llevan a cabo, unas 240 horas. Como he comentado antes, pues contamos con convenios con los principales hospitales de la región. Tomando como brevemente un ejemplo, el alumno parte de un proyecto formativo que se ha creado por un tutor clínico, es decir, un médico, y otro tutor de la universidad. Entonces, el alumno desarrollar proyectos de alto impacto real. A modo de ejemplo, os presento este proyecto en el que la alumna tuvo que llevar a cabo un primer simulador clínico para manejo de vía aérea difícil. Y al finalizar sus prácticas, pues en este caso la alumna fue capaz de desarrollar un sistema físico sensorizado en el que se monitorizaba cada uno de los ejercicios que el aprendiz debía llevar a cabo. Como digo, se monitorizaba la realización del ejercicio con el objetivo de poderle dar al alumno una evaluación objetiva. Y además, el profesor encargado podía consultar en cualquier momento al estar todos los resultados en la nube. Otra de las actividades donde queda patente la necesidad de colaboración entre el estudiante de Ingeniería Biomédica y los médicos es en el desarrollo de sus trabajos fin de titulación. Aquí presentamos un simulador de examen clínico objetivo estructurado para la evaluación de la cadena de supervivencia basado en realidad virtual, donde los médicos son capaces de entrenar y son capaces de ser evaluados de manera objetiva, entre otras cosas, en la técnica de realización de la RCP. Es importante señalar que siempre lo que hacemos es que, como he comentado antes, no solo el médico o el personal clínico nos muestra la necesidad que tiene, sino que también está durante todo el proceso y finalizamos siempre con una validación por parte del personal clínico. Pero nuestros alumnos no solo trabajan con nuestros alumnos no solo trabajan con hospitales, sino que también colaboran con las principales sociedades científicas de nuestro país. En este caso, os he traído un poco un ejemplo. Ya hemos visto antes que el área de las imágenes médicas es un campo donde el ingeniero biomédico tiene mucho que aportar, y en este proyecto de investigación, desarrollado en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, pues el objetivo es llevar a cabo un procesamiento de las imágenes FDG-PET para la cuantificación del metabolismo miocárdico. En concreto, para extraer características, en este caso son texturales, pero bueno, características que permitan una cuantificación de la actividad metabólica, con el objetivo final de dar al clínico unas herramientas que permitan la ayuda a la decisión y el seguimiento de los diferentes tratamientos. En concreto, aquí os muestro una primera versión de una de las herramientas que ya están utilizando el personal clínico del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha sido validado por el Servicio de Medicina Nuclear y por el Servicio de Cardiología de dicho hospital, en el que la idea es detectar de manera precoz o diagnosticar de manera precoz el daño miocárdico provocado por los tratamientos quimioterápicos. Pues bien, hasta aquí es el presente, pero ¿cómo debemos entender también esta formación interdisciplinar? Bajo mi punto de vista, en el futuro debemos seguir estableciendo esos foros y espacios de colaboración conjuntos. Trabajos colaborativos entre estudiantes de ingeniería y estudiantes de medicina. ¿Y dónde lo podemos hacer? Pues un ejemplo muy claro y muy fácil serían las prácticas en hospitales, unas prácticas comunes que desarrollaban el mismo reto estudiantes de ingeniería biomédica con estudiantes de medicina. Al final el objetivo es resolver problemas complejos
con un alto impacto social y que repercuta en la calidad de vida de los pacientes. Como hemos dicho y ya se ha avanzado también en las anteriores presentaciones, a lo largo de los últimos años hemos visto que la unión del conocimiento médico, la tecnología, la ciencia de datos está revolucionando la medicina y que la misión de los ingenieros biomédicos no solo es diseñar soluciones que intenten garantizar la detección, el diagnóstico, el tratamiento, incluso la prevención de enfermedades, que transformen esas vidas de las personas en el mundo de la manera más eficiente, más rápida, garantizando un tratamiento individualizado, adecuado y sobre todo en el momento concreto que lo necesita. Y es lo que este concepto que seguro que habéis oído hablar de medicina personalizada, donde aparecen conceptos de genética, genómica, inteligencia artificial, la descentralización alentada por las tecnologías móviles, temas de telemedicina, impresión 3D, biosensores, entre otras muchas cosas. Y en todas estas áreas es importante destacar, y ya para concluir, que la complejidad y amplitud de la investigación biomédica actual requiere un abordaje ético. Que la bioética sabemos que se desarrolla como esa disciplina que promueve la reflexión en valores y principios aplicados a la investigación en salud y biomedicina, y que los ingenieros biomédicos tenemos esa responsabilidad de mejorar la salud humana, pero también tenemos grandes responsabilidades éticas, y que tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra práctica tenemos la ardua responsabilidad de anticipar las consecuencias de nuestras decisiones en nuestros equipos de trabajo interdisciplinares. Pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues tenemos todavía, los organizadores me dejan tiempo, yo creo, ¿no? Unas preguntas o unas reflexiones. Y yo creo que efectivamente ya veo alguna mano levantada. Yo creo que enlaza muy bien, muchas manos levantadas, enlaza todo muy bien precisamente con las sesiones anteriores. Yo creo que esto es una responsabilidad conjunta, interdisciplinar. Pues avancemos. Directamente vamos a pasar a las preguntas, por favor. No sé si hay micrófono. Sí, ya. Ah, estupendo. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Muchas gracias por sus conocimientos, por transmitirnos todo eso a los estudiantes de medicina y a los otros estudiantes que estamos aquí. A mí me ha saltado una duda principal, no solo en la charla individual de cada uno de los tres ponentes, sino en la comunicación entre las tres. Y es que usted ha dicho sobre la pobreza, sobre la distribución de recursos. Ha resaltado la palabra voluntad al final y se me ha quedado esa palabra marcada porque me planteo realmente dónde está la línea entre que como profesionales podamos realizar esos cambios médicos y que queramos. Es decir, veo una gran diferencia y una gran desigualdad entre la tecnología que se crea, con unos recursos obviamente disponibles, y la falta de acceso a esa tecnología que tiene la gran mayoría de la población. Entonces, querría saber, desde su punto de vista, cuál es la línea entre esa educación que queremos dar en salud, entre esa educación de expansión, de crear, de investigar, que obviamente a todos los estudiantes de medicina nos evoca y nos interesa, o al menos yo lo veo así personalmente, pero luego también esa falta de concienciación que hay en observar un mundo que no es el nuestro. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿estamos interesados los médicos y la sociedad en que esos recursos sean disponibles para todo el mundo o estamos demasiado centrados en focalizar unos recursos hacia un desarrollo de la medicina fútil, en el sentido de que no es accesible para todos? ¿Cómo desde la educación en salud de los próximos estudiantes de medicina se está trabajando eso? ¿Realmente se está poniendo pasos para que nosotros seamos conscientes o la sobreexposición de conocimientos, de saberes que hay que aprender, de tiempo, de velocidad, nos impiden que seamos formados en humanismo y siquiera que nos interesemos en ello? Esa sería, bueno, es una duda un poco compleja, pero ¿cómo desde la educación se puede atacar a que todo esto tenga un sentido y una dirección? Muchas gracias. Empieza tú y pues yo también puedo aportar. Primero, muchas gracias por semejante pregunta tan excelente. Esa nos daría para trabajarla casi que media vida. O sea, esa sola pregunta que has hecho es cómo desde cualquier profesión tenemos la voluntad de aportar más allá de lo que nos toca.
Porque es que normalmente a uno lo encierran, la educación desafortunadamente nos pone un cuadrito, dice como que este es su marco de acción, pero es que al final esto es mucho más grande, o sea, todo esto que está por fuera, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde viene la voluntad de cada uno de los profesionales, cómo aportamos esa milla extra, cómo nos salimos de esa zona de confort que infortunadamente, o sea, nos toca como universidades decir hay 240 créditos como veíamos ahorita. Nos toca cumplir con eso para que al final ustedes salgan con un título habilitante que les permita ir a la sociedad a aportar lo que tienen. Pero esa milla extra es voluntaria. O sea, definitivamente cada profesional, por ejemplo, en el caso de la distrital, estos estudiantes que fueron y hicieron esos cuadritos y todas estas fotos y todo eso, es su tiempo libre. Es ese querer ir más allá. Es, digamos que, salirse de un poco de únicamente me pagan por esto, que es lo que uno hace a veces ya como profesional. A mí me pagan por este pedacito y yo de ahí no me salgo. Hay que hacerlo si realmente queremos impactar en la sociedad. Yo te respondería con eso, o sea, es una vida completa trabajando en el tema para poder cambiar y no se logra. O sea, aún, por ejemplo, en mi universidad hay profesores para los cuales un proyecto de grado que vaya a mejorar una comuna de estas, dicen que no está corriendo la barrera del conocimiento, que no sirve para nada. Cuando hay tanta necesidad y todos los recursos escasos siendo subutilizados. Preferimos dejar que esa tesis se vaya a un anaquel donde nadie más la va a utilizar. Entonces, la milla extra la ponemos cada profesional. Esa sería mi respuesta. Muy bien, gracias. Y me permites añadir, a ver, efectivamente, claro que se puede si se quiere. Es decir, o sea, existe en el campo de la ingeniería, que es Ingenio, de alguna forma, existen, digamos, asociaciones como Ingeniería Sin Fronteras, que llevan muchísimos años trabajando. En el campo nuestro, digamos, dentro de nuestro grupo de investigación, sistemas de telemedicina de bajo coste, te digo que llevan más de 25 años implantándose. En el Amazonas se está haciendo servicios de telemedicina, digamos, pero no olvidemos que hoy todo el mundo tiene esto, en cualquier lugar, increíblemente dentro de las tecnologías. Con lo cual, muchas de las aplicaciones que ahora mismo se montan aquí, no obviamente los wearables, depende de dónde, se pueden utilizar. Lógicamente, llevar un equipo de resonancia magnética 3 Teslas a un lugar así, pues será imposible por ahora. Pero bueno, habrá que buscar soluciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Había otra pregunta por ahí? No. Hola, buenas tardes. Es para Isabel. ¿Perdón? Es para Isabel. Muy sí, bien. Quería preguntar si luego a efectos prácticos crees que va a ser posible emplear el PET en la toma de decisiones clínicas. Gracias. No sé si... Bueno, como he dicho en la presentación, la limitación que tenemos con el uso del PET es que tenemos que inyectar radiotrazadores que no son inocuos para las personas. Hemos hecho así algún pequeño ensayo pues con pacientes que vienen a hacerse estudios pues oncológicos y bajo su consentimiento pues les hemos pedido si podíamos hacer un estudio funcional del cerebro, pero la verdad que tiene muchas limitaciones el uso del PET para valorar estos mapas corticales y estas funciones, a pesar, no sé si conocéis el caso del asesino de Piot, un chico brasileño que asesinó a su primo, y a la mujer y a los hijos, y se utilizó como prueba en el juicio una imagen PET donde se veía una afectación parietal y como responsable, ¿no?, de ese acto que había cometido el individuo. Yo realmente tengo serias dudas ante esto, ¿no?, que veo muchas limitaciones para utilizar el PET en la valoración de la toma de decisiones, por ejemplo, de actos del individuo. Muy bien, había otra mano levantada, que ahora ya no veo, aparte del profesor Vandrés. Aquí está, estupendamente. Y quería preguntaros, aprovechando la suerte que tenemos de que está representada la medicina y la ingeniería, es una pregunta a los que queráis de la mesa o para todos brevemente también. ¿Saben los profesionales sanitarios y los estudiantes de ciencia de la salud que con los avances de la ingeniería, y tú has puesto el ejemplo perfecto con la neurociencia,
¿está cambiando la enseñanza de la fisiopatología? Porque yo escucho con atención todos los avances y nosotros seguimos explicando a veces fisiología en unos términos, o patogenias en unos términos que estas nuevas tecnologías los van a modificar de manera extraordinaria. No sé qué opinión tenéis al respecto. Bueno, yo pienso que la base es la base, y la base es el estudio de la fisiopatología, y aunque toda la ingeniería biomédica se ha metido en nuestra práctica clínica, hay que tener un conocimiento de la fisiopatología, eso es fundamental. Es verdad que a veces está todo tan tecnificado que se nos olvida pues la base del conocimiento, pero yo creo que eso no hay que dejarlo de lado. Claro. Añadiendo un poco más a ello, yo creo que sí que es importante transformar la manera en la que se explican determinados conocimientos. Y sí que es importante también que los profesionales clínicos entiendan el alcance de las nuevas tecnologías para poderlo así transmitir en sus labores educativas. Porque yo creo que eso es importante, que los estudiantes de medicina desde el comienzo sepan hasta qué punto la ingeniería biomédica, hasta qué punto la tecnología les puede ayudar en su práctica clínica. Yo creo que además tenemos un problema que pasa en medicina y pasa hasta en las ingenierías, que es una brecha digital realmente de conocimiento. O sea, hasta qué punto los profesores estamos suficientes, y no es lo mismo que lo haga yo que lo haga un profesor de 30 años. Eso es algo que está ocurriendo. Porque la forma en la cual, no olvidemos, o sea, no sé si es aquí, pero ya sabéis cuántas facultades de medicina, la primera herramienta que le dan al estudiante cuando llega es un iPad. Es decir, esta es tu herramienta principal de trabajo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que por un lado eso está ocurriendo, es decir, vosotros ya sois nativos digitales y entonces en el fondo eso es algo que ocurre. Pero efectivamente yo creo que solo cuando se potencie, como hemos planteado, y aquí está, digamos, esa colaboración entre estudiantes, es cuando realmente se va a ver, es decir, no, es que yo puedo entonces realmente utilizar un modelo de realidad virtual, es que puedo tener un digital twin, un paciente virtual, y eso me va a permitir tener la información de otra forma. Estoy utilizando las imágenes médicas de la forma adecuada, me permite tener un modelo matemático, un mayor conocimiento del metabolismo de la glucosa, y yo lo sé, lo puedo hacer eso, puedo jugar con ese simulador. Entonces yo creo que hay muchísima tecnología que está produciendo un cambio. Eso yo no quiere decir que evidentemente el médico o el profesional sanitario, una enfermera tenga que dominar esa tecnología. No, tiene que utilizarla, pero lo va a utilizar con otro profesional, que es el ingeniero biomédico, y muchos de los aspectos que también están aquí tienen que ver con cómo se produce esa formación, no solamente a los estudiantes, sino a los pacientes. Y los pacientes yo creo que cada vez están más informados, lo hemos hablado, no quiere decir que estén más formados, pero lo que sí es verdad es que la forma de transmitir conocimiento, digamos, se tiene que hacer de forma interdisciplinar. Porque los pacientes al final no entienden muchísimo el uso de la tecnología. O sea, llegan y esta mañana se ha planteado. A mí me parece que uno de los problemas reales es que esa soledad, esas dificultades, es que el paciente no entiende realmente qué es esa tecnología, para qué sirve, qué hace y por qué no se le explica, por qué no se le enseña lo que es. Yo siempre poníamos el ejemplo, ¿te acuerdas? Una cosa la semana que viene, que un equipo de resonancia magnética, cómo funciona, o hasta un PET, se cuenta en 5 minutos. Yo en 5 minutos cuento exactamente a un paciente lo que es un equipo. Igual se puede decir, ¿qué es un respirador? Pues se cuentan como lo que es un respirador. Entonces las personas, cuando conocemos más las cosas, tenemos una mayor empatía y se produce una humanización, que es lo que buscamos. O sea, la tecnología sí que pienso que puede humanizar, y eso si quieres podemos hacer algunas reflexiones finales, tenemos un par de minutos, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que ya está todo el mundo pensando en la comida. Bueno, yo creo que en el fondo pues lo que planteábamos un poco en la mesa, también me lo habían preguntado, me lo pidió también el profesor Vandrés y el doctor Herreros, era un poco ver cómo esa colaboración entre profesionales sanitarios e ingenieros biomédicos, en el orden que queráis. Yo creo que hoy es, como decíamos, no es una necesidad, es una realidad y además es imprescindible y está cambiando por completo la práctica médica y está cambiando la formación. La formación médica debe de cambiarla y si no lo cambian los profesores lo van a cambiar los alumnos porque lo van a demandar, que como ha pasado con los pacientes. Yo demando una prueba clínica, ostras, tengo que estar preparado porque el médico le tiene que decir, no, es que no hace falta que usted que le haga todavía una imagen médica. Es verdad que hace falta espacios de reflexión interdisciplinares sobre aspectos bioéticos. Yo creo que cada vez es más importante pensar qué quiere decir la autonomía del paciente, qué quiere decir cambiar la responsabilidad
digamos, estamos felices con el empoderamiento del paciente, pero cambia la responsabilidad. Ya la tiene el paciente, la tiene toda, la tiene con el profesional, cuál es el papel de una enfermera o un médico en esa responsabilidad. Por supuesto, todas las decisiones que una persona toma sobre su cuidado, cómo las toma y con quién. El tema de la seguridad de los datos yo creo que está bastante resuelto, ¿vale? Pero ayer en unas jornadas que estábamos se planteaba de forma radical que la solución es que toda la historia clínica esté en manos del paciente, completamente, y que sea él el transmisor. De manera que ya está resuelto el problema de interoperabilidad, el paciente lo tiene todo. Bueno, yo creo que eso, cuidado, porque en el fondo el paciente puede o no. ¿Qué hacemos con esa información, no? Pero lo que no hay ninguna duda es que yo sí estoy convencido que la ingeniería biomédica, la tecnología médica como disciplina o como tecnología, puede, debe y ayuda a contribuir a la humanización realmente de los procesos clínicos y, por supuesto, de la propia utilización de la tecnología. Yo creo que hemos tenido magníficos ejemplos aquí de cómo todo eso se puede conseguir. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ahora me imagino que habrá aspectos prácticos y nada más. Le dejo al profesor Andrés. Los que no sois nuevos en estas jornadas, ahora quedan menos, porque la hipoglucemia hace efecto, pues estábamos anhelando que hubiera una mesa como esta, donde los ingenieros vinculados a la acción sanitaria y los médicos, los sanitarios en general. La palabra médico cuando la usamos aquí estamos en medicina, pero hoy hablamos de sanitarios. Pues pudiéramos abrir aquí un camino de colaboración estrecha. Así que muchas gracias. Yo nada más que un minuto de logística, tenemos el tiempo de descanso, a las 4 nos incorporaremos puntualmente a la sala, tendremos la presentación de las 2 obras o trabajos que se han realizado en este año y con la presencia de Fidalgo, que estará con nosotros. Y luego tenemos la lección magistral, la lección Jace Drain, a cargo del profesor Diego Gracia. Al final de la jornada, cuando ya recojáis vuestros diplomas y todos los controles obligados que ya sabéis, pues os entregaremos un ejemplar de cada uno de los libros, del doctor Herreros y del mío también. Y yo sí os pido que a las 4 estemos puntuales para mantener el orden y acabar como hacemos ahora puntualmente. Así que tiempo de descanso, a subir los niveles de glucosa, queridos. Hasta luego.